Bienvenidos a nuestro documental titulado La verdadera victoria, el vencedor, un cuento profundamente humano y escrito por César Vallejo. En este trabajo analizaremos sobre cómo la historia nos muestra la desigualdad, la violencia y la pérdida de la inocencia desde la infancia. Nuestro propósito es reflexionar sobre las experiencias que viven los personajes, especialmente Juncos y Cancio, y cómo su relación revela las injusticias que existen incluso dentro del entorno escolar. Este documental está basado en un ensayo argumentativo que hemos elaborado a partir de una lectura crítica del cuento. Somos el equipo número 6 y a lo largo del video les presentaremos datos del autor, un resumen del cuento, una escenificación, una breve entrevista reflexiva y nuestras conclusiones finales. Queremos invitarlos a mirar esta historia no solo como un conflicto entre niños, sino como un retrato social que sigue teniendo vigencia hoy en día en nuestra realidad. Sin más preámbulos, empezaremos nuestro recorrido por esta obra tan significativa de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chusco y fue uno de los escritores más importantes del Perú. Desde joven vivió situaciones difíciles como pobreza e injusticia, las cuales esas experiencias marcaron mucho en su manera de escribir y su forma de ver la vida. Su estilo es muy humano y sensible. En sus obras parece constante de desigualdad, sufrimiento y la realidad dura de las personas más sensibles. Vallejo expresa emociones profundas y muestra cómo la sociedad afecta a quienes tienen menos oportunidades, lo cual también se refleja en el cuento El Vencedor, a través de Juncos, donde Vallejo muestra cómo la burla, la pobreza y la humillación pueden afectar mucho en un niño. El cuento demuestra también su preocupación por la injusticia social y cómo la desigualdad influye en el comportamiento y en los sufrimientos desde la infancia. A continuación yo les daré una pequeña síntesis del cuento El Vencedor. La historia sucede en la escuela y se centra entre dos niños, Juncos y Cancio. Juncos es un niño de una familia pobre, que anda descalzo y casi siempre es humillado a diario. Y Cancio es un niño de una familia con mucho más dinero, y eso es visto como superior entre los demás. Todo empieza como una pelea entre niños, pero en realidad el autor nos hace ver que es algo mucho más profundo, que vendría a ser la desigualdad social. A Junco se burlan de él diariamente por su pobreza, por su forma de vestir, y eso es lo que más le llena de rabia. Los demás niños se dividen en grupos y siguen la pelea como si esto fuera un espectáculo. Cuando finalmente Juncos logra ganar, uno pensaría que estaría feliz, pero pasa lo contrario. Él se queda solo, triste y llorando. No se siente un verdadero vencedor. Finalmente, este cuento nos enseña que Juncos, a pesar de todo lo que pasó, él no siente un triunfo por haber golpeado a los demás, porque para él eso sería una verdadera derrota, ya que la violencia y la humillación te hacen perder la felicidad y la felicidad con toda nuestra humanidad. En pocas palabras podríamos decir que el cuento nos muestra que la sociedad puede marcar a las personas desde pequeños y ganar con violencia no sería algo que nos llenaría de alegría, solo con mucho más dolor. En esta parte comentaré de forma simple y breve cuál es la enseñanza que nos muestra Vallejo en el cuento El Vencedor. Bueno, en la escena cuando Juncos queda solo y triste, pues Vallejo nos muestra que pues la violencia no hace feliz a nadie. Y bueno, en esa escena también refleja que la verdadera victoria no está en pegar al otro, sino pues que la verdadera victoria es quien tiene mayor empatía, mayor dignidad. Y por eso, en este momento del cuento, es importante porque nos recuerda que la violencia no es la solución a todo. Muy buenos días con todos. Mi nombre es soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. El día de hoy me acompaña el profesor Saúl Cortina del curso de California.
para hacer. La primera pregunta sería, ¿cree usted que la violencia entre niños puede estar influenciada por la desigualdad social? Podría haber una influencia, porque a veces en aquellos hogares donde las condiciones económicas son favorables, se pueden gestar ciertos perjuicios, ¿no? A veces los padres podrían hacer creer a sus niños que son mejores que los otros, y eso al final desencadenar en conflictos, violencia, cuando les toque a ellos interactuar entre sí, ¿no? Porque se conoce el bullying, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus orígenes probablemente en ese tipo de situaciones. En su opinión, ¿qué aprende un niño cuando vive situaciones de humillación o el acoso? ¿Qué es lo que aprende? Es un niño que lastimosamente al vivir ese tipo de experiencias aprende a normalizar que esa es la forma de vivir, siendo violentos, siendo dominantes, ¿no? Y hasta cierto modo se frustran como personas y con el tiempo replican lo que les hicieron a ellos, ¿no? ¿No? Claro, normalizan ese tipo de conducta y terminan más adelante golpeando o maltratando a otros, porque creen que es la manera de ser, ¿no? Lastimosamente. ¿Vale? Muchas gracias por todo. En conclusión, tras examinar el relato de Vallejo, podemos afirmar que la violencia infantil funciona como un espejo que refleja las profundas desigualdades sociales que atraviesan algunos personajes. A través del enfrentamiento entre ambos niños, el autor nos muestra que la verdadera victoria no nace del golpe ni de la fuerza, sino de la capacidad de preservar la dignidad, la empatía y la humanidad incluso en medio de la presión social. Juncos, el personaje del cuento, lejos de sentirse triunfador tras la pelea, experimenta un vacío que evidencia que ninguna victoria basada en el daño ajeno es una victoria auténtica. Con este gesto, el autor Vallejo denuncia cómo la sociedad moldea y muchas veces distorsiona el comportamiento humano desde sus primeras etapas. Esta obra nos invita a replantear nuestras propias conductas y contextos, recordándonos que el valor real está en elegir la humanidad por encima de la violencia. Muchas gracias por su atención. Esto fue el Grupo 6. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos las zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de Cristo celar, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos... Y el hombre pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, todo lo vivido se empeora, como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.